Bueno, después de la conversación que hemos tenido con el gobernador de Puno, que ha estado hoy día en el Congreso de la República, rápidamente vamos a hablar con el ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada. ¿Por qué lo hemos invitado? Él es una persona conocedora de lo que viene pasando hoy en la sesión, en estos días en la sesión de las Naciones Unidas. Voy a hablar de 3 temas con él que viene englobado en este tema. Canciller, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. ¿Me escucha? Ahora sí. Bienvenido al programa, canciller. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué gusto. Mire, a ver, la presidenta Dina Boluarte finalmente hizo su presentación ante la nación, ante la reunión de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Pero antes de entrar donde el tema de Dina Boluarte, quiero llevarlo rápidamente a la presentación y la reacción del foro que tuvo contra el señor Petro, presidente de Colombia. Yo vi y ahí van a poner las imágenes en un momento, que lo invitan al podio el presidente de la Cámara, el orador principal, y el público se para, los delegados se paran y se retiran. Yo he visto eso cuando creo que fue Fidel Castro, cuando fue ahí, y con Chávez me parece haber visto eso. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es la lectura de eso? Bueno, primero decirle que a pesar que yo considero que Petro es un personaje despreciable, mitómano, que llegó al extremo no solamente de decir que Castillo es el presidente de la República, que ha sido vacado por un golpe de Estado, sino de comparar a la Policía Nacional con la policía nazi, la policía de Hitler. A pesar de ello, debo decirle que desde mi perspectiva, lo que debe haber ocurrido es que él habla después del presidente de los Estados Unidos. Cuando termine el presidente de Estados Unidos, lo que ocurre es un barullo, separan las delegaciones, unas para desplazarse a otras comisiones, otras para acompañar al presidente norteamericano y otras porque le interesaba poco lo que podía decir Petro. Yo atribuyo a eso el barullo, que realmente pues, fue desconcertante y puede dar paso a muchas interpretaciones. Este es mi punto de vista. Ok, pero a la hora que él inicia su discurso, inicia con un discurso bastante sesgado, acusando a los blancos, de la gente de los países más poderosos, que persiguen a los migrantes latinos, que les ponen perro para corretearlos y todo. Me parece que entra un poquito, como se dice, como que pateando el tablero en los primeros minutos de su discurso. Mire, siempre lo hace cuando, por ejemplo, lo invitaron oficialmente a España. Lo primero que se ocurrió es, antes de abordar el avión, agraviar a España, diciendo que habían explotado América Latina, que era un país esclavista, y después cuando llegó allá dijo lo mismo, pero a pesar de eso, a pesar que lo invitaron a dormir en la casa de rey, y lo condecoraron, siguió diciendo una serie de barbaridades, de insultos. Esa es una clásica, digamos, del señor Petro, ¿no? Y ahora no es una excepción. Agrego algo más. En esta Asamblea General se ha quedado proyectado el bloque del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué lo digo? Porque no es casual que los gobiernos de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y de Colombia, Petro incluidos todos, han llevado un mismo libreto junto a su mensaje. Solicitar el levantamiento de las sanciones económicas a Cuba por parte de Estados Unidos, se entiende, y también de Venezuela, también se entiende por parte de Estados Unidos y los países europeos. Lo que no han dicho ninguno de esos presidentes es que estaría muy bien que se levanten esas sanciones, pero han debido agregar que ellos también piden, ¿no?, que se levanten las medidas represivas contra el pueblo cubano, que tiene a centenares de presos políticos,
que hace un año hicieron una manifestación pacífica, los llevó a la cárcel y han sancionado con penas privativas de libertad a mucha gente, jóvenes inclusive, por el delito de expresarse. Hace 64 años están en el poder. Entonces a mí me hubiera gustado que los presidentes de Argentina, de Brasil, de Venezuela, todos ellos dijeran, muy bien, levanten la sanción, pero también nosotros pedimos al gobierno cubano que convoque elecciones libres, que exista libertad de prensa y que desencierren a las personas que se encuentran presas. Entonces, esto demuestra, le digo, para terminar, esto demuestra, pues, que evidentemente van con una agenda coordinada, porque eso no es casualidad que 5 o 6 presidentes, incluyendo el boliviano, digan exactamente igual. Cuando el presidente de Argentina hace su presentación, él hace la referencia a que se levante las sanciones económicas a Venezuela, pidiendo que se levante esta medida porque ha afectado a los compatriotas venezolanos y producto de ello los ha llevado a una migración en todo el mundo, porque no solo es un problema latinoamericano, están en Europa y en Estados Unidos, y hoy en Estados Unidos, en especial en la ciudad de Nueva York, el gobernador de Nueva York ha establecido medidas sancionadoras contra los venezolanos porque están cometiendo delitos que son muy comunes en Latinoamérica y lo están haciendo en Nueva York, y hoy han declarado ilegal el uso de motos en Nueva York. Entonces, yo creo que por ahí se están alineando las cosas, ¿o no es así, canciller? Mire, lo que usted dice es correcto. De acuerdo al último reporte de ACNUR, que es el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, ellos ahora contabilizan 7.700.000 venezolanos que han salido al exterior en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Chávez, por falta de alimentos, de empleo, de medicinas. Es la migración más inmensa que ha ocurrido en América Latina. Pero por supuesto que Fernández no va a decir eso. Tampoco López Obrador. Todos se manejan, digamos, ideológicamente, esa ideología se puede llamar a un bloque de izquierda que lo único que hace es violar los derechos humanos, llevar al desastre económico de sus países. Te lo digo porque yo me acuerdo mucho que cuando el año pasado se levantó una voz internacional, toda Europa protestó inclusive, porque manifestantes cubanos, ¿no? Que caminaban pacíficamente por la calle pidiendo democracia y mejores condiciones de vida, fueron apaleados y fueron conducidos a las cárceles, ¿no? Este es un hecho concreto. Cuando todavía no se había esfumado, digamos, esa mala sensación, el señor López Obrador no se le ocurrió una mejor idea que invitar al presidente Díaz-Canel de Cuba y otorgarle la más alta condecoración de México, que es el Águila Azteca. Usted puede entender, yo no. Eso es muy difícil de entender, pero de alguna manera le pongo como ejemplo porque refleja, proyecta la ideologización de personas realmente impresentables desde el punto de vista político. Y eso rebota acá también. Aquí en el Perú ha habido varios parlamentarios que han ido a tomarse fotos, por ejemplo, con Ortega, el dictador nicaragüense, que se siente feliz. Ha habido en la Embajada de México hace poquito, donde ha estado Ingrid Bazán, ha estado algunas personas ahí reunidos, ¿no? Qué vergüenza que haya ido Salas Arenas. Qué vergüenza. Él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Me imagino que va a haber ido con sus 18 escoltas y 4 patrullas que lo están apoyando porque, entre comillas, lo quieren matar. Nadie lo quiere matar, no es verdad. Él se ha agarrado de una filmación, de un mitin donde alguien decía, ¿cómo dice trabajo? Muera Salas Arenas, muera. Bueno, de eso se ha agarrado y ha hecho un escándalo mundial pidiendo protección y con ello lastimando la imagen del Perú. Pero ahí lo tenían, en la Embajada de México, fotografiado comiendo sus tacos felices. Ok. Cosas ocurren. Canciller, volvamos a la pregunta inicial. La presentación de la presidenta Dina Boluarte ante las Naciones Unidas. Yo he analizado un poco el discurso, he tratado de darle vuelta un par de veces y creo que ha cometido algunas, no sé si el término es correcto,
algunos exabruptos o torpezas por la falta de experiencia política. Vamos, o sea, la señora Dina Boluarte sale como una gerenta de una oficina de RENIE de Jesús María o del RIMAC, no recuerdo, a ser de Jesús María. Y termina siendo presidenta de la República. El camino político no está allanado por ella, no hay la experiencia, el expertise, pero ya está en el ruedo, es la presidenta de la República, más allá que les guste o no les guste a un grupo de personas, pero lo es. Hoy nos representa en las Naciones Unidas y habla por los 33 millones de peruanos, pero lo que habla sí preocupa porque pareciera que todavía hay algunos vacíos en este tema, ¿o me equivoco, canciller? Sí, no es un discurso completo, digamos, hay muchas imprecisiones. Yo más bien lo que destaco en positivo es la reafirmación que ha hecho la señora de respetar el sistema democrático, la autonomía de poderes, la libertad de expresión, de luchar contra el crimen organizado, de solicitar la cooperación internacional ante los desastres naturales. A nosotros se nos viene el niño, de pedir que vengan inversiones extranjeras a nuestro país y naturalmente también destaco su mensaje a favor de la integración regional. Yo destaco esos aspectos. ¿Hay vacíos? Claro que hay vacíos. Hay frases comunes que las repite como yo soy la primera presidenta mujer en 200 años en el Perú. Eso es una letanía. Pero bueno, viendo el balance, su mensaje se ajusta a la política exterior de nuestra Cancillería, ¿no? Yo ahí no he notado mayores desfases. Claro, usted ha visto por las redes que otros pues, le han pedido que en el podio pida perdón al mundo por las supuestas muertes que ha ocasionado con motivo de las azonados que ocurrieron en nuestro país. Entonces ahí hay la voz pues también del odio, la voz de los que no tienen sensatez para analizar lo que es la política exterior de un país y las líneas rectoras que nos deben impulsar. Ahora, también piden que han dicho que debería haber emplazado ahí por las declaraciones que ha hecho inoportunas, irreflexivas y irresponsables el representante de Naciones Unidas en el Perú. Solamente debo comentarle que la canciller hizo muy bien en convocarlo y entregarle una nota de protesta. Y estoy seguro que nuestra representación diplomática en Naciones Unidas, cuando no la misma presidenta, si hay tiempo debe comentar este malestar al secretario general porque su representante acá se ha excedido en sus funciones al tomar partido por la Junta Nacional de Justicia. Eso nunca ocurrió, nunca en la historia de Naciones Unidas en el Perú, pero lo han hecho dentro de un hoy, ¿no? Esta representación diplomática se ha politizado a favor de un sector, cuando las Naciones Unidas tendría que emitir una opinión a favor de toda una población en general y no a un solo sector. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el análisis posterior porque yo creo que este tema de la Junta Nacional de Justicia tiene un largo camino. Hoy se ha anunciado que los miembros van a asistir al Congreso de la República para hacer su descargo, que es el procedimiento administrativo que se debe cumplir. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entiendo que la presidenta Dina Boluarte va a estar en el campanazo, en la Bolsa de Valores de ahí en los Estados Unidos, para un poco motivar a la inversión, que es algo de una de las labores que debe hacer un presidente de la República, salir al exterior y empezar a atraer y mostrar que el país es un capital de inversiones. Recuerde que el próximo año aquí en el APEC se va a inaugurar el puerto de Chancay, un puerto que nos está poniendo en la mira del comercio internacional. Brasil está muy interesado en tener un lazo comercial con nosotros. Entonces, y muy pronto en Arequipa se quiere construir otro puerto parecido. Entonces, es hora que las autoridades, el Congreso y el Ejecutivo empiecen a mirar sobre ese tema y empezar a salir a buscar esos caminos de inversión en el Perú. ¿O me equivoco, canciller? Cuando hay una asamblea general, el discurso es uno de los temas, pero hay, digamos, sucesos detrás de la puerta. Y los sucesos son, primero, las conversaciones que tengan los jefes de Estado para acercarse humanamente, para comenzar a solucionar problemas, o el caso, por ejemplo, del Perú, para agradecer la gentileza del gobierno de Chile
de haber intervenido para que nos trasladen la Secretaría Pro Tempore de las Naciones Unidas. También aprovechan esas circunstancias para declarar a la prensa. Es muy importante porque cuando usted declara a la prensa, ahí donde están los medios de comunicación de todo el mundo, rebota mucho. Y eso es importante que se haga porque la narrativa que lanzaron es ominosa, diciendo que había habido un golpe de Estado parlamentario, que estaba un presidente preso sin resolución judicial y otras cosas por el estilo. Entonces, ese es el segundo elemento que hay que aprovechar. Y el tercero, incentivar las inversiones. Mire usted, sin inversiones y sin seguridad ciudadana, pero de verdad, que haya un plan real, no un plan simplemente como un fogonazo. Sin eso el Perú no avanza. Recuerde que estamos con un crecimiento menor del 1%, y eso significa miles de personas que no van a tener empleo. Entonces, todo lo que sea alentar las inversiones, muy bien. Y en eso debemos sumarnos los peruanos de buena fe. Yo no soy miembro de este gobierno, yo no he votado por este gobierno, yo no conozco a la señora Boluarte, pero las líneas principistas las debemos asumir con generosidad y amplitud todos los peruanos, porque está de por medio el destino del país. Muy bien, canciller, muchísimas gracias y un saludo fraterno a todos los miembros del Partido Aprista que están de aniversario. A nuestros 91 años, y el próximo año cumplimos 100 años, ¿no? del APRA continental, digamos. Así que, y con el compromiso, naturalmente, de entrar a fondo en la brega política para ofrecer lo que siempre hemos ofrecido: libertad y justicia social. Muchas gracias. Canciller, ojalá que lo tengamos un día de estos aquí en el estudio. Nos vamos a los comerciales y volvemos tras la pausa. Regresamos.